El 8 de enero pasará a la historia de Brasil como el día en el que su democracia se vio seriamente amenazada cuando miles de manifestantes en favor de Bolsonaro asaltaron el Congreso, el Palacio de Planalto y el Tribunal Supremo. Tras varias horas de tensión y destrozos, la policía logró desalojarlos. Más de 1.500 personas fueron detenidas por los disturbios. Pero esta tensión política se estaba instalando poco a poco en Brasil desde el mes de octubre, cuando se realizaron las elecciones presidenciales, donde Lula le ganó a Bolsonaro con un 51%. 30 de octubre. Lula, nuevo presidente de Brasil. En una de las elecciones más reñidas en la historia del gigante de Latinoamérica, Luiz Inácio Lula da Silva se coronó como el nuevo presidente de Brasil. La elección se dio en un clima de bastante tensión. En la primera vuelta, Bolsonaro sembró dudas sobre un posible fraude electoral y se autoproclamó como víctima de una persecución política por parte de la justicia electoral. En segunda vuelta y frente al triunfo de Lula, Bolsonaro no reconoció la derrota. Esta não é uma vitória minha nem do PT, nem dos partidos que me apoiaram nessa campanha. É a vitória de um imenso movimento democrático que se formou acima dos partidos políticos, dos interesses pessoais, das ideologias, para que a democracia saísse vencedora. Nesse 30 de outubro histórico, a maioria do povo brasileiro deixou bem claro que deseja mais e não menos democracia. Deseja mais e não menos inclusão social e oportunidade para todos. Deseja mais e não menos respeito e entendimento entre os brasileiros. Em suma, deseja mais e não menos liberdade, igualdade, fraternidade em nosso país. 31 de octubre. Tensión en las rutas. Camioneros cortan las carreteras en diferentes puntos del país bajo el argumento de la existencia de un fraude electoral. Crece la tensión en el país. Nós não vamos aceitar perder o que nós conquistamos até agora. O que nós queremos que prevaleça, o que está na nossa bandeira, é ordem e progresso. Nós não vamos aceitar da maneira como foi, de jeito nenhum. Foi tirado do trono dele a força. É Bolsonaro. E nós vamos tirar também, vamos botar ele, pela força que nós temos, do grupo caminhoneiro, nós vamos botar ele no poder de novo. 1 de noviembre. Habla Bolsonaro. 48 horas después de las elecciones, Bolsonaro rompió el silencio apoyando a las manifestaciones pacíficas. Si bien aseguró que cumpliría con la Constitución, Jair siguió sin reconocer a Lula como el nuevo presidente de Brasil. Quero começar agradecendo os 58 milhões de brasileiros que votaram em mim no último dia 30 de outubro. Os atuais movimentos populares são fruto de indignação e sentimento de injustiça de como se deu o processo eleitoral. As manifestações pacíficas sempre serão bem-vindas, mas os nossos métodos não podem ser os da esquerda, que sempre prejudicaram a população, como invasão de propriedades, destruição de patrimônio e cerceamento do direito de ir e vir. A direita surgiu de verdade em nosso país. Nossa robusta representação no Congresso mostra a força dos nossos valores: Deus, pátria, família e liberdade. Formamos diversas lideranças pelo Brasil. Nossos sonhos seguem mais vivos do que nunca. Somos pela ordem e pelo progresso. Mesmo enfrentando todo o sistema, superamos uma pandemia e as consequências de uma guerra. Sempre fui rotulado como antidemocrático e, ao contrário dos meus acusadores, sempre joguei dentro das 4 linhas da Constituição. Nunca falei em controlar ou censurar a mídia e as redes sociais. Enquanto presidente da República e cidadão, continuarei cumprindo todos os mandamentos da nossa Constituição.
É uma honra ser o líder de milhões de brasileiros que, como eu, defendem a liberdade econômica, a liberdade religiosa, a liberdade de opinião, a honestidade e as cores verde e amarela da nossa bandeira. Muito obrigado. 2 de noviembre. Piden intervención militar. La situación en el país cada vez está más complicada debido a las protestas y bloqueos en las carreteras. Bolsonaro publica un video donde, a pesar de reconocer que está molesto y triste, les pide a sus seguidores despejar los caminos. Al mismo tiempo, centenares de seguidores bolsonaristas se concentraban en las puertas de los cuarteles para exigir una intervención militar contra la victoria electoral de Lula, alegando que el nuevo presidente llevará a Brasil al comunismo e implementará un régimen similar al que vive en países como Venezuela o Nicaragua. Deixo claro, vocês estão se manifestando espontaneamente. Colocamos a nossa Polícia Rodoviária Federal desde o primeiro momento para desobstruir rodovias para o Brasil. E isso tem feito um trabalho de tentar desobstruir, mas são muitos pontos e as dificuldades são enormes. Prejuízo todo mundo está tendo com essas rodovias fechadas. O apelo que eu faço a você, desobstrua as rodovias, protestem de outra forma em outros locais, que isso é muito bem-vindo, faz parte da nossa democracia. 11 de noviembre. Se pronuncian las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas de Brasil se pronuncian públicamente por primera vez y muestran su apoyo a las protestas pacíficas. Sin embargo, proclamaron su compromiso irrestricto con la democracia y la armonía político-social. Piden que las disputas deben ser resueltas mediante instrumentos del Estado Democrático de Derecho y rechazan tomar el control del país como pedían los bolsonaristas. 19 de noviembre. Manifestantes bolsonaristas comienzan a acampar. Las protestas de manifestantes comienzan a asentarse de forma permanente con acampes en ciudades de todo el país. Muchos de estos asentamientos se producían a las puertas de los cuarteles militares, insistiéndoles en que asuman el poder. La Corte Suprema de Brasil aclaró que Bolsonaro daba paso a la transición gubernamental que tendría lugar el 1 de enero. Por su parte, el Partido Liberal presentó una demanda ante el Tribunal Superior Electoral, en la cual reclamaba invalidar los resultados de las urnas electrónicas de modelos más antiguos, que son más de la mitad, porque las considera imposibles de auditar. El escrito fue rechazado y el partido de Bolsonaro fue multado por 4 millones de euros por litigio de mala fe, alegando que el escrito no presenta ningún indicio o evidencia de fraude que justifique la reevaluación de parte de los votos registrados en las urnas y que únicamente sirve para agitar el fantasma de fraude. Diploma y destrozos. Luiz Inácio Lula da Silva recibió el diploma de presidente electo de Brasil, definiendo su acceso al poder por tercera vez como un triunfo de la democracia. Entre lágrimas, Lula aseguró que mucho más que la ceremonia de diploma de un presidente electo, esta era la celebración de la verdadera democracia. Eu quero pedir desculpas a vocês pela emoção, porque quem passou o que eu passei nesses últimos anos está aqui agora. É a certeza de que Deus existe e de que o povo brasileiro é maior do que qualquer pessoa que tentar o arbítrio nesse país. Eu sei o quanto custou, não apenas a mim, quanto custou ao povo brasileiro essa espera para que a gente pudesse reconquistar a democracia nesse país. Mientras tanto, varias decenas de bolsonaristas radicales intentaron entrar a la fuerza en la sede central de la Policía Federal en la capital del país. Los seguidores de Bolsonaro quemaron al menos 5 autobuses y varios coches. Finalmente, fueron reprimidos con bombas de gas lacrimógeno y balas de goma. 25 de diciembre. Tensión en aumento. Un hombre fue detenido en Brasilia cuando preparaba un atentado con explosivos cerca del aeropuerto. Su objetivo era hacer explotar un camión cargado de combustible mediante una caja con dinamita que había colocado ya debajo del vehículo.
Según la policía, quería causar el caos y llamar la atención. Apenas quedaba una semana para la toma de posesión de Lula y la crispación en el país se había trasladado a las calles, donde seguían los acampes de los seguidores de Bolsonaro agolpados en las puertas de los cuarteles militares. 1 de enero. Lula asume la presidencia. Lula asumió su tercer mandato rodeado de miles de personas. El flamante presidente celebró un nuevo triunfo de la democracia. É hora de reatarmos os laços com amigos e familiares, rompidos pelo discurso de ódio e pela disseminação de tantas mentiras. Chega de ódio, fake news, armas e bombas. Nosso povo quer paz para trabalhar, estudar, cuidar da família e ser feliz. A porta dos açougues, em busca de ossos para aliviar a fome. E, ao mesmo tempo, filas de espera para a compra de automóveis importados e jatinhos particulares. Tamanho abismo social é um obstáculo à construção de uma sociedade verdadeiramente justa e democrática e de uma economia próspera e moderna. Por isso, eu e o meu companheiro vice-geraldo Alckmin assumimos hoje, diante de vocês e de todo o povo brasileiro, o compromisso de combater dia e noite todas as formas de desigualdade no nosso país. 7 de enero. Bolsonaristas llegan a Brasilia. La capital de Brasil se ve invadida por más de 150 autobuses repletos de simpatizantes de Jair Bolsonaro. El servicio secreto ABIN alerta a diversos organismos de seguridad sobre el riesgo de que en las próximas horas haya asaltos a edificios públicos. 8 de enero. Día D. A una semana de la toma de posesión de Lula como presidente, se produjo el intento de golpe de Estado. Las medidas que amenazaban con tomar los seguidores de extrema derecha finalmente fueron una realidad y la democracia brasileña se vio fuertemente amenazada. El Congreso, el Palacio de Planalto y el Tribunal Supremo fueron tomados por miles de militantes bolsonaristas. 13 horas. Los bolsonaristas radicales, que llevan 2 meses acampados ante el cuartel general del ejército en la capital y ante otros cuarteles por todo el país, abandonan los acampes y se dirigen tranquilamente a la Plaza de los Tres Poderes, escoltados por la policía militar. El secretario estatal en funciones de seguridad pública del Distrito Federal, Fernando de Sousa Oliveira, le avisa al gobernador de Brasilia, Ibanez Rocha, que los manifestantes con los que han negociado avanzan pacíficamente. Governador, passar o último informe aqui do meio-dia para o senhor. Tudo tranquilo, os manifestantes estão descendo lá do SMU, controlado, escoltado pela polícia. Tivemos uma negociação para eles descerem de forma pacífica, organizada, acompanhada. Toparam, tá o clima bem tranquilo, bem ameno e a manifestação totalmente pacífica. Até agora, nossa inteligência está monitorando, não há nenhum informe de questão de agressividade ligada a esse tipo de comportamento. 14 horas 50 minutos. Cientos de personas, vestidas con camisetas amarillas y agitando banderas de Brasil, avanzan en masa y superan fácilmente la barrera de agentes que protegen el Congreso. Los bolsonaristas ascienden por las rampas al tejado, pero van más allá. Con violencia, atacan a patadas contra las fachadas acristaladas y entran en los elegantes salones de los edificios. Comienza el asalto. Destrozan todo lo que ven a su paso, se sacan fotos, agitan sus banderas y luego apedrean y destruyen una patrulla policial. 15 horas, 10 minutos. Los manifestantes se dirigen al Palacio Presidencial de Planalto, el mismo donde una semana antes Lula da Silva recibió la banda presidencial.
Una vez dentro, destrozan obras de arte, mobiliario, roban armas de seguridad presidencial y se ensañan con el despacho de la esposa del nuevo presidente, Rosângela Silva. No consiguen entrar en el despacho del presidente. 15 horas 40 minutos. Los simpatizantes bolsonaristas cruzan la plaza e invaden la sede del Tribunal Supremo, donde llegan hasta el Salón de Plenos. 17 horas 55 minutos. Desde el interior de Sao Paulo, donde visitaba a damnificados por las lluvias, el flamante presidente Lula da Silva condena el asalto, acusa directamente a su predecesor Jair Bolsonaro de instigarlo y revela que ha ordenado que el gobierno federal asuma las competencias de seguridad del Distrito Federal. Regresa rápidamente a Brasilia, donde por la noche inspecciona los daños. Como verdadeiros vândalos, destruindo o que encontrava pela frente. Nós achamos que houve falta de segurança e eu queria dizer para vocês que todas essas pessoas que fizeram isso serão encontradas e serão punidas. Eles vão perceber que a democracia, ela garante o direito de liberdade, ela garante o direito de livre comunicação, de livre expressão, mas ela também exige que as pessoas respeitem as instituições que foram criadas para fortalecer a democracia. E essas pessoas, esses vândalos, que a gente poderia chamar de nazistas fanáticos, de stalinistas fanáticos, ou melhor, de stalinistas não, de fascistas fanáticos, sabe, fizeram o que nunca foi feito na história desse país. É preciso que essa gente seja punida de forma exemplar. Que essas pessoas sejam punidas de forma a que ninguém nunca mais ouse, com a bandeira nacional nas costas, ou com a camiseta da seleção brasileira, para se fingirem de nacionalistas, para se fingirem de brasileiros, façam o que eles fizeram hoje. Isso nunca tinha acontecido. 18 horas 30 minutos. Las fuerzas de seguridad hacen un enorme despliegue que incluye a la caballería y poco a poco van retomando el control. Son detenidas allí mismo más de 200 personas. En unas 3 horas, las sedes de los 3 poderes vuelven a estar bajo el control de las autoridades. Poco a poco, Brasilia va recuperando la calma. 19 horas. El gobernador de Brasilia, Ibanez Rocha, aliado del presidente Jair Bolsonaro, determinó la expulsión del cargo del secretario de Seguridad, Anderson Torres, a quien atribuye la responsabilidad por la invasión de miles de golpistas a los edificios gubernamentales. 21 horas 24 minutos. Desde Florida, Estados Unidos, el expresidente Jair Bolsonaro se expresa por los incidentes en Brasilia. Las manifestaciones pacíficas en forma de ley son parte de la democracia. Sin embargo, las depredaciones e invasiones de edificios públicos como las ocurridas hoy, así como las practicadas por la izquierda en 2013 y 2017, escapan a la regla. A lo largo de mi mandato, siempre he estado dentro de las 4 líneas de la Constitución, respetando y defendiendo las leyes, la democracia, la transparencia y nuestra sagrada libertad. Además, repudio las acusaciones sin pruebas que me atribuyó el actual jefe del Ejecutivo de Brasil. 22 horas 5 minutos. El presidente Lula llega a Brasilia y se dirige al Palacio del Planalto para monitorear los daños causados en la sede del gobierno federal. 9 de enero, el día después. Lula recibe en su despacho de Planalto a los jefes de los otros 2 poderes. A lo largo de la jornada, mantiene también encuentros con el ministro de Defensa y los jefes de las Fuerzas Armadas y con todos los gobernadores. Paralelamente, las fuerzas de seguridad desmantelan el campamento bolsonarista de Brasilia y de distintas ciudades de Brasil, deteniendo a más de 1.500 personas. Eles estavam reivindicando golpe. Era a única coisa que se ouvia falar,
é que eles estavam gritando golpe, chamando por golpe. E quando o presidente da República saiu antecipadamente, sem me dar posse, que o vice fez um pronunciamento na televisão, eles passaram a atacar generais e passaram a atacar o vice, chamando ele de covarde, que tinha traído todo o movimento. Por su parte, la Corte Suprema de Brasil separó de su cargo al gobernador bolsonarista de Brasilia, Ibanez Rocha, por 90 días, indicando que la escalada violenta contra la sede de los tres poderes solo podría ocurrir con la anuencia y hasta la participación efectiva de las autoridades competentes por la seguridad pública e inteligencia. En Florida, el expresidente brasileño Jair Bolsonaro debió ser ingresado en un hospital de Orlando debido a un fuerte dolor abdominal. Algunas horas después, Bolsonaro fue dado de alta y agradeció por Twitter el apoyo y las oraciones de sus seguidores. Al salir del hospital, el expresidente sumó un nuevo problema cuando la justicia de Brasil emitió una orden judicial que bloqueó las cuentas bancarias del exmandatario. 10 de enero. Intervención Federal de Brasil. Después de que la ciudad fuera asaltada por partidarios del expresidente Jair Bolsonaro, el Senado de Brasil aprobó una intervención federal en Brasilia, ratificando de esta manera el decreto que había firmado Lula da Silva el domingo, horas después de la violenta irrupción a los edificios gubernamentales para que el Estado asuma las competencias de seguridad. Por su parte, el juez de la Corte Suprema, Alexandre de Moraes, ordena la detención del exministro de Justicia bolsonarista Anderson Torres, quien tuvo a su cargo la seguridad de la capital durante los hechos ocurridos el domingo. La orden de detención también afecta al ex jefe policial Fábio Augusto Vieira. 11 de enero. Regreso y detención. El ex responsable de la Policía Militar de Brasilia y ex ministro de Justicia del gobierno de Jair Bolsonaro, Anderson Torres, anunció desde Estados Unidos su decisión de retornar a Brasil para someterse al proceso judicial. 12 de enero. Complicidades internas. Por su parte, el presidente Lula dijo que cree que hubo complicidad interna y anunció dureza contra el bolsonarismo radical, al que considera una amenaza contra la democracia en su país. Teve muita gente conivente. É importante dizer, teve muita gente da Polícia Militar conivente. Teve muita gente das Forças Armadas aqui dentro conivente. Eu estou convencido que a porta do Palácio do Planalto foi aberta para que gente entrasse, porque não tem porta quebrada na porta de entrada, ou seja, significa que alguém facilitou a entrada deles aqui. Nós estamos no momento de fazer uma triagem profunda, porque a verdade é que o palácio estava repleto de bolsonaristas, de militares, e nós queremos ver se a gente consegue corrigir para que a gente possa colocar funcionários de carreira, de preferência funcionários civis, ou que estavam aqui, ou que foram afastados, ou que estão em outro departamento, para que isso aqui se transforme num gabinete civil